adelante, trabajar arduamente. Miguel Atencio, subdirector del SENADI, que tiene una corbata de achutupu. Está de mulatupu. Sí, Es de mulatupu. de mulatupu. Bueno, achutupu es nuestro camarógrafo de la grúa. Pero hoy vamos a hablar de la encuesta sobre discapacidad, precisamente. Él es el subdirector del SENADI. Aquí hemos tenido también a la directora en otras ocasiones hablando precisamente de lo importante que es esta encuesta, el abrir un momentito las puertas de la casa, el responder. ¿Y por qué es importante contar con estos datos? Miguel, bienvenido a la mejor opción matutina de información. Bueno, en primer lugar, agradecer de compartir con ustedes esta mañana de hoy, que Dios nos da la oportunidad de estar aquí con ustedes, con don Hugo, con Susan Elizabeth, que siempre los veo por allí, los veo. Definitivamente para nosotros es un motivo importante de el día 17, el domingo 17, se inició la segunda encuesta para las personas con discapacidad en DIS2. Tú nos preguntabas, ¿por qué es importante? Primero, porque la primera encuesta que se efectuó fue en el 2006, donde se señala que el 11.3% de la población panameña tiene una condición de discapacidad. Este tipo de encuestas y de mediciones se deben hacer cada 5 o máximo 7 años. Por diferentes motivos no se logró realizar en los periodos anteriores y después de 18 años, ¡Santo! Por solicitud y petición de sociedad civil de las personas con discapacidad que señalaban, deben hacer otra encuesta para saber en qué condiciones estamos, si los programas nos llegan, en qué lugares estamos. O sea, una serie de inquietudes de sociedad civil que se señalaba que se debería hacer esta encuesta. Además, es un mandato de la Convención de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué? Porque nosotros como país en el 2007, a través de la Ley 25, adoptamos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y en su artículo 31 señala que los estados deben recabar información para saber en qué condiciones están las personas con discapacidad y también para delinear investigaciones hacia esta población y también delinear políticas dirigidas a la población con discapacidad, que es un grupo que ha sido invisibilizado. Ahora, 18 años después vamos a hacer esta medición y tendremos una idea del universo de personas con capacidades especiales o discapacidad, como usted lo dice. ¿Qué ha significado, a ojo de buen cubero, este hecho de que no sepamos cuántos somos en total? Es decir, las políticas de cobertura, etcétera, en el recorrido que ustedes hacen, ¿qué le dicen? ¿Les está llegando? ¿No les está llegando? Ok, lo que no se mide no se conoce, Hugo y Susan. Definitivamente a los 18 años no medir, definitivamente no se tiene un conocimiento real y científico en las condiciones que tienen las personas con discapacidad. Obviamente como institución, como secretaría, nosotros tenemos diferentes programas que van dirigidos a las personas con discapacidad y te puedo señalar programas como el microemprendimiento, Famiempresa, que eso obviamente nosotros lo medimos porque es una data que tenemos fresquecita a través de las estadísticas que hacemos nosotros como institución. También programas como la certificación para las personas con discapacidad. Obviamente esa la empezamos a medir desde el 2015 cuando se empezó a certificar la condición de discapacidad y, ojo, y que es voluntaria. Allí nuestras estadísticas fueron muy importantes en la época de la pandemia, porque en ese momento, mira, para que vean lo importante que son las estadísticas o el conocimiento de información. En la época de la pandemia, cuando se pidió dónde están las personas con discapacidad, que se ubicó en la primera línea para ponerle las vacunas a las personas, luego de los doctores y de los grupos esenciales, la data que se utilizó fue la de la Secretaría Nacional de Discapacidad a través de nuestros diferentes programas y a través de esa data se pudo dar respuesta a esta población. Lo importante que es tener datos administrativos y estadística de este tipo para que el Estado delinee ante cualquier situación políticas dirigidas a esta población. O sea que sí es importante tenerla y también tener los números. Ahora, Miguel, ahora que hablabas de trabajar en esas políticas,
realmente qué lamentable que en 18 años, es decir, que han pasado 3 administraciones y media, porque cada administración dura 5 años, Claro ¿ok? que sí. No se haya hecho esto. Al final es un tema de presupuesto o de falta de voluntad. Bueno, ¿qué pasó sí, allí? Y lo segundo que te Ajá. preguntaría para que puedas respondernos, Ajá. ¿por qué es tan importante entender cuántas personas con capacidades especiales y que tienen temas con la vista, por ejemplo, tenemos en Panamá? ¿Cuántas personas que utilizan sillas de rueda tenemos en Panamá? Personas con temas auditivos. ¿Por qué? Porque vemos muchos lugares, restaurantes, centros comerciales que no tienen precisamente adaptados los modelos de negocio para este tipo de personas. Y lo mismo ocurre con sistemas educativos y otro tipo de actividades que se realiza para que la gente pueda entender un poco, en base a estos números, cómo pueden desarrollar oportunidades no solo el gobierno, sino también el sector privado. Las 2 preguntitas para que nos las puedas responder. Bueno, definitivamente se hizo un estudio de pilotaje en el 2017 para efectuar la encuesta. Cuando ya se tenía el estudio de pilotaje, porque antes de realizar un tipo de encuesta tú tienes que utilizar la herramienta, aplicarla en un pilotaje y luego también validarla con sociedad civil, con los expertos y todo lo demás. A la hora, como decimos en buen panameño, para hablar coloquialmente, a la hora de los mameyes, cuando se llegó, digo, bueno, aquí está el pilotaje, tenemos todo, y dice, bueno, no hay presupuesto. Ya, ahí murió la flor. ¿Cuánto necesitaban Sencillo. de presupuesto para saber? Solo por curiosidad, 2,5 ¿cuánto? millones. 2 millones y Que eso medio. se lo fumbían en cualquier otra cosa. Hombre, que de la para- descentralización paralela era una brusquita. Se Bueno, lo pues, fumigaron en sí. otras cosas. No, hombre, pues, no. Ok, entonces- válida la aclaración. Sí, entonces, ¿por qué es importante, como tú señalabas, y ustedes señalaban, y para la ciudadanía tener qué cantidad de personas con discapacidad visual, qué cantidad de personas con condiciones de discapacidad física, intelectual, psicosocial, se deben conocer? ¿Por qué? Porque, ejemplo, nosotros vamos caminando por allí cuando se realizan las diferentes construcciones y no se toman en cuenta que las aceras deben tener rebajo. Una persona que tiene una condición de discapacidad física y usa silla de ruedas y ya hay un escalón, ya tú le estás limitando el derecho a su traslado, a desplazarse igual que cualquier otra persona. Pero también nosotros señalamos que es esa accesibilidad no únicamente para esa persona que tiene esa condición de discapacidad física, sino que la madre que está embarazada utiliza ese rebaje. Oiga, mire, más allá del rebane, mire, es que están pasando cosas en esta ciudad que, de verdad, ahí es donde demostramos el panamacondo que somos, y disculpe que lo haya interrumpido, porque me trajo memoria que hace, creo que como unos 8 meses, me tocó hacer un especial sobre la falta de aceras en la ciudad, de que usted va por una acera y de pronto en la acera hay un mupi y usted tiene que caminar por la calle o ver qué hace porque hay un mupi, o hay una parada, o hay un kiosco, o hay un árbol. Y además de consultar a las personas que transitan libremente por toda la zona, también consultamos a la gente con discapacidad visual. Y para ellos la situación es todavía mucho más difícil. Pero ahora que usted habla del rebane, me pongo a pensar en estas aceras que están construyendo sobre las aceras en la ciudad. O sea, si una persona que ve, le es difícil utilizar ahora las aceras que se le han construido sobre la acera vieja, todos estos rebanes y todo lo demás, es todavía, es ponérselo a la N potencia si usted no toma en cuenta que debía haber destruido la acera anterior. De verdad que son cosas tan ilógicas las que pasan, porque los rebanes que nos encontramos, para que la gente con algún nivel de discapacidad visual y otras pudieran llegar a la acera, a veces daban a una pared, Ajá. a veces daban a un poste, a veces daban a un árbol. Entonces, imagínense cómo una persona con una silla de ruedas puede subir a la acera si el rebane está frente a un poste. Esas son las incongruencias de esta O ciudad. frente a un hidrante. Frente a un hidrante, Una por persona ejemplo. con discapacidad, como tú dices, se hace la acera que debe ser el ancho de 1.50 de ancho, pero en el centro, los que determinan dónde van los postes, de pronto es hacer, lo ponen en el centro donde la acera tiene la dimensión adecuada. Y como tú dices, una persona con discapacidad visual va caminando con su bastón y piensa que esa acera tiene el espacio libre, queda abrazando el poste.
Eso es la dura y cruel realidad de nuestro país que tenemos que enmendar. ¿Por qué? Porque no hay un sistema de planificación. Tiene que haber una coherencia al participar en los municipios, la ACET que determina dónde van los postes de la luz y una serie de instituciones también como los bomberos, dónde van a ubicar el hidrante y todo lo demás. ¿Por qué? Porque si no hay esa coordinación, definitivamente uno hace la acera, el otro viene y la rompe, el otro pone el hidrante donde no se debe y al final quedamos vueltos en el caos. Dice, yo hice accesibilidad. El otro dice, pero yo la ubiqué, ¿tú por qué no me avisaste? Entonces, se necesita niveles de coordinación. Tienen que estar alineados. Ya solo es eso. ¿Cuándo va a hacer esta medición? ¿Cuánto tiempo le va a tardar a la persona a responder? ¿Van identificados? ¿Va personal de la Contraloría? Bueno, excelente esa pregunta. Bueno, primero, esta encuesta inició el 17 de marzo. El domingo 17 de marzo inició. Ayer hicimos un lanzamiento formal y termina el 20 de abril. ¿Quiénes están participando? A través del Instituto Nacional de Estadística y Censo, que es nuestro aliado estratégico, el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNPA, que nos está apoyando con consultores, también el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual nos facilitó el billete, porque eso no se hace con cáscara de huevo, definitivamente. Son 700 encuestadores a nivel nacional para las 10 provincias y las 5 comarcas, 100 supervisores y el equipo de Senadi conjuntamente con estas instituciones, los cuales le damos el seguimiento. Te voy a dar un ejemplo. El día domingo estuvimos en el área de Brisas del Golf. Allí habían 2 segmentos y en ese área tuvimos buena receptividad. Nuestros encuestadores van con su gorra gris, llevan su chaleco también crema. Los supervisores llevan un chaleco azul y una gorra caqui. Esa es la identificación y también tienen su identificación en su carnet donde está el nombre, número de cédula y si alguien duda pueden buscar a través del internet del Instituto de Estadística y Censo y allí ven el nombre, ven con la cédula y verifican que esa persona está trabajando en esta encuesta que estamos realizando para medir las condiciones de discapacidad y saber dónde están estas personas. Hombre, si se ha invisibilizado, como usted decía, al no tomar en cuenta esta medición que debe hacerse cada cierto tiempo, imagínense en materia de sensibilización. Por eso es que cada día vemos que se construyen incluso estacionamientos que no tienen las dimensiones necesarias y que incluso cualquier persona llega y lo utiliza también sin tener ninguna discapacidad. Pero es que uno lleva a lo otro, claro, esas campañas de sensibilización también está haciendo falta, ¿no le parece? Sí, definitivamente la sensibilización es la punta del iceberg de todo tipo de trabajo. Como yo le señalo, si Jesús empezó con 12 apóstoles y todavía todos los domingos vamos a la iglesia y todo lo demás, significa que tenemos que nosotros trabajar la sensibilización día a día, todos los días predicar con el ejemplo, no utilizar los espacios reservados para las personas con discapacidad, que eso se llama medida de acción afirmativa, para que una persona que tiene una condición de discapacidad quede más cerca del local donde va a buscar sus servicios, tiene sus adecuaciones para ello y el que tiene que hacer cumplir la norma es la autoridad de turismo, la ATT+T, como nosotros decimos, porque la multa es de 300 balboas, el que se ubica en un estacionamiento para las personas con discapacidad. Entonces, esta entidad es la que tiene que hacer cumplir esta normativa. ¿Y cómo uno ve eso de verdad? Mírala. Pero bueno, señor Miguel Atencio, que le vaya muy bien. Siga luciendo su corbata de mola de achutupú. Y yo con mi varita mágica le deseo feliz día del hombre. Gracias a ustedes. Y que le vaya bien. Sí, gracias a ustedes. De verdad, le señalamos a nuestros estimados televidentes que abran las puertas a nuestros encuestadores. Estamos haciendo país. Nuestro Estado panameño, el Estado panameño está cumpliendo con la normativa internacional y nacional y fundamentalmente cruzando vidas para que las personas con discapacidad sean ciudadanos de primera categoría y que tengan el derecho, al igual que todos, a la salud,
a la educación, al trabajo, a formar familia, porque hasta eso se le niega el derecho a la persona con discapacidad. Cuando la ven con una pareja, las personas se asombran y también pueden tener pareja, si son seres humanos igual que los demás. Totalmente. Gracias a ti y a todos ustedes por esta oportunidad que le han brindado a la Secretaría Nacional de Discapacidad y fundamentalmente a las personas con discapacidad. Que le vaya bien.